Lo escuché decir paz a las olas furiosas de aquel turbulento y enfurecido mar. He aquí con sus palabras se apaciguaron las aguas, este maestro de Galilea. Una apacible y tranquila y santa calma ahora y por siempre nos embarga. Él sostiene tu vida y mi vida con sus poderosas manos, este Jesús de Galilea. Y entonces sentí que podía amarlo por siempre, ya que Él era tan amable y amoroso. Lo aclamé aquel día como mi Salvador, a este Jesús de Galilea. Venid los que sois llevados y sacudidos por la tempestad, que veis su bendita salvación. Él tranquilizará las tormentas de la vida con su hágase la paz. Este maestro de Galilea me pide que vaya y cuente la historia de lo que Él para vosotros será, si tan solo lo dejáis con vosotros morar, a este Jesús de Galilea. Oh amigo mío, ¿no querrías amarle por siempre? Ya que Él es tan amable y amoroso, acéptalo hoy en tu corazón como tu Salvador, a este Jesús de Galilea. Gloria a Cristo. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo inunde tu mente, tu corazón, tu alma y tu vida. Que el poder, la sabiduría, el amor de Cristo reine en todo tu ser. Que las bendiciones de lo alto, que las bendiciones del cielo te alcancen. Que las ventanas de los cielos se abran y se derramen sobre tu vida salud, santidad, pureza, belleza en tu vida. Que la felicidad, el gozo y la alegría de Dios te sorprendan y te alcancen todos los días de tu vida. Que la bendición económica te persiga por causa de la obediencia en el nombre de Jesucristo. Declaro y decretamos en el nombre de Jesucristo que caerán 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará, porque el ángel de Jehová acampa a tu alrededor como poderoso gigante. Por un camino vendrán y por 7 tendrán que huir despavoridos, porque el gran yo soy, quien yo soy, el Todopoderoso, es tu defensor. Que Dios te continúe bendiciendo rica, poderosa y abundantemente en lugares físicos y en lugares celestiales. Saludamos a Luzmeri Pazmín. Bienvenida, hermana Luzmeri. Saludamos a esta ministra del Señor por allá en Zaragoza. No Zaragoza, España, no. Zaragoza, Valle, Alto de Zaragoza, y la Fundación Hombres y Mujeres Restaurados. Saludamos a Luzmeri, a Martín y a todos los que se encuentran allí en esta hermosa, gloriosa fundación, Hombres y Mujeres Restaurados para la gloria de Cristo. Saludamos al pastor Mario Gavilán y la Fundación Remar. Saludamos al pastor Rodolfo Sánchez y la Fundación Nacer allá en Córdoba, corregimiento de Córdoba, donde se coge la brujita para San Cipriano. Saludamos a nuestro querido pastor Guerra González y la iglesia Obreros del Reino. Sean todos bienvenidos. Gracias por conectarse. Que sea la gloria y la gracia de Cristo guardándonos, protegiéndonos en el nombre de Cristo Jesús. Atamos toda obra a los demonios. Declaramos y decretamos, de acuerdo a la voluntad de Dios, que ningún demonio, ninguna pobreza, ninguna ruina, ninguna escasez pueda hacerle frente a todos los ministros, a todos los hijos de Dios, en el nombre de Jesucristo. Damos la gloria a Dios, damos la gloria a Cristo. Echamos fuera la ruina, la desgracia, la pobreza, porque Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia, porque Dios es un Dios de abundancia. Y declaramos que la mente que estaba con Jesús esté en tu mente, que la mente de Cristo se sobreimponga en tu mente, que el corazón de Cristo, que el corazón de Dios se sobreimponga en tu corazón. Eso lo declaramos y lo declaramos que está hecho, está terminado, está sellado
más que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Amén. Entonces, mis amados, estamos en el hermoso estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos mirando que estos benditos apóstoles eran realmente unos verdaderos guerreros de Dios, porque a ellos los encarcelaban, a ellos los deprimían, a ellos los maltrataban, pero ellos nunca se quejaban por nada. Si alguien sufrió por el evangelio, fueron los apóstoles. Ellos también tuvieron una muerte muy tremenda. Se dice que Pedro murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Él dice que él pidió que fuera crucificado así para honrar a Dios, a Cristo. Él decía que no se merecía ser crucificado como Jesús, sino de para abajo, para honrar a Dios. Entonces estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, en el versículo, ya le digo, versículo 31. Vamos hasta el 37. Y estamos mirando que, para ponerlos en contexto, que Pedro y Juan fueron a la iglesia, al templo, que se llama La Hermosa, a orar a la hora novena, que son las 3 de la tarde, que era una costumbre judía. Era un ritual, era una costumbre, un ritual. Un ritual quiere decir una costumbre. Y allí se encontraron un enfermo, un paralítico. Entonces este les pidió limosna. Y entonces Pedro le dijo, mírame a los ojos. Y el paralítico pensaba de que Pedro le iba a dar limosna. Pero Pedro le dice, no tengo plata, no tengo oro, lo que tengo te doy. Recibe la sanidad en el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Entonces el paralítico comenzó a saltar, comenzó a danzarle al Señor, a hacer bulla y a darle gloria y gracias a Dios. Y todo el pueblo de Jerusalén, al ver esto, se sorprendió, y todo el pueblo de Jerusalén se dio cuenta. Dice la palabra que era notorio. Notorio quiere decir que todo el mundo lo vio, todo el mundo lo notó. Y esto llegó a oídos de los escribas, de los fariseos, de los saduceos, de los hipócritas, del cartel de esa mafia de ese tiempo, que eran los que manipulaban a la gente por medio de las enseñanzas de Moisés. Estos eran los religiosos de ese tiempo. Entonces ellos no les gustó, porque Pedro y Juan estaban hablando de la resurrección de los muertos. Resulta que los saduceos, mis amados hermanos, era una doctrina, una religión que ellos negaban la resurrección de los muertos. Decían que los ángeles no existían, que eso era mentira. Entonces, al ver a Juan y a Pedro hablar de los ángeles, hablar de la resurrección de los muertos, entonces se enojaron. Entonces los apresaron y al otro día los soltaron, porque el pueblo los aclamaba, porque eran más de 5,000, dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que eran 5,000 que se habían convertido, y ahí estaban felices viendo, porque eso no se veía. Eso no se veía, eso era un espectáculo. Y todo el mundo como conocían al paralítico, conocían al cojo, entonces ellos estaban sorprendidos. Pero los escribas y los fariseos y los saduceos y los hipócritas, o sea, esa banda criminal, ¿sí? Padres celestiales, está yendo el internet. Pero yo cuadro aquí una cosita porque se me está yendo el internet. Entonces ellos estaban bravos y enojados con Pedro y con Juan de ver cómo hacían estos milagros. Entonces ellos le decían, ¿ustedes en el nombre de quién hacen todas estas cosas? Y entonces ellos les decían, esto lo hacemos en el nombre de Jesucristo, a ese que ustedes mataron,
a ese que ustedes crucificaron, a esa piedra que ustedes rechazaron, a esa piedra del ángulo que ustedes rechazaron. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le estoy haciendo un resumen de lo de ayer, de lo de anoche. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les platicaba en el concilio, dentro del concilio, de esta banda de saduceos hipócritas. Entonces ellos le dijeron, los vamos a soltar, pero no sigan predicando más de Jesucristo. ¿Sí? Los vamos a soltar, y al otro día por la mañana los soltaron, pero resulta de que ellos no les podían hacer nada porque los 5,000 testigos, póngale mucho cuidado mis amados hermanos, los 5,000 testigos, a ellos les daba miedo de los 5,000 testigos que habían y seguían a Pedro y a Juan. Entonces ellos decían, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Y fuera de eso, estamos viendo de que fue un hecho que ellos sanaron a este paralítico. Y este paralítico no la pasaba y no todos los días brincando, saltando y glorificando y alabando a Dios y dando voces por las calles. Dios me sanó, Dios me curó. Entonces los escribas, este cartel, esta banda, no podía hacerle nada a los apóstoles porque era notorio y todo el mundo estaba ahí pendiente de Pedro y de Juan. Póngale mucho cuidado, ahora sí vamos a llegar a la palabra. Entonces cuando lo soltaron, póngale mucho cuidado, cuando lo soltaron, este pueblo, estos 5,000 que seguían a Pedro y a Juan, se pusieron felices, contentos. Yo me imagino, ¿no? Que ellos hasta afuera de la cárcel estaban ahí esperando la salida de Pedro y Juan, porque ellos estaban recontra felices viendo la gloria y la gracia y los milagros del Señor. Entonces se pusieron, dice la palabra, se pusieron a orar y orar con los apóstoles, se pusieron a orar con estos 5,000. Y fue tan intensa la oración, mis amados hermanos, fue tan intensa la oración. Cuando yo hablo de intensa oración, no quiere decir que se agarraron a orar duro y a gritar. No, cuando yo hablo de intensa oración, hablamos de que la oración era muy sincera. Era una oración que salía de las entrañas. Era una oración que salía del corazón. No esas oraciones que muchas personas hacen por cumplir. Ah, ya cumplí, ya oré. No, eso no sirve. Era una oración que salía del corazón. Entonces dice, y cuando, el versículo 31 del capítulo 4, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Póngale cuidado. Y cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados, o sea, el lugar, el sitio, el allí, donde ellos escogieron, puede haber sido un templo, puede haber sido en la calle, puede haber sido en un parque, lo que sea, donde estaban congregados, ese lugar tembló. Tremendo lo que hacían estos hechos de los apóstoles. Este lugar tembló. Y el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué tremendo, gloria al Señor. Aleluya, Cristo tiene poder, mis amados hermanos. Y el lugar donde estaban ellos, sí, tembló. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y dice la palabra que hablaban con denuedo. ¿Hablaban con qué? Con denuedo la palabra de Dios. Entonces, mis amados hermanos, porque estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué se llenaron del Espíritu Santo? Porque estaban orando intensamente. Acuérdense, mis amados hermanos, que por allá en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 17, dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Después oró para que lloviera y llovió. La oración justa, la oración del justo, dice la palabra, puede mucho. ¿Por qué a muchas personas cuando oran no pasa nada?
Porque no son justos. Porque la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Para que la oración, mis amados hermanos, sea eficaz, tenemos que practicar la justicia. Si usted por lo menos de los cristianos que oran y oran y oran horas enteras y oran con fervor, pero usted no maneja la justicia, la oración no va a ser eficaz. La oración, vuelvo y repito, no va a ser eficaz. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? ¿Qué tengo que hacer yo como hijo de Dios? Practicar la justicia, para que mi oración suba al trono de la gracia de Cristo. Pero hay gente que es muy injusta, patrones cristianos que se aprovechan del trabajador y se aprovechan de la necesidad y le pagan cualquier cosita. Y van a la iglesia, oran, ayunan, lloran, pero eso no les va a servir para nada, porque la palabra del Señor es viva y es eficaz, y ninguna tilde, mi amado, póngame mucho cuidado por favor, porque este evangelio no se lo predican en cualquier parte. A usted le predican un evangelio emocional, sí, ore que Dios lo escucha, pero nunca le enseñan que si usted no practica la justicia, esa oración no le va a llegar al trono de la gracia. Si usted es una persona humillativa, si usted es una persona que manipuladora, y si usted es un cristiano injusto, si usted es un cristiano que no ayuda a nadie, si usted es una mujer cristiana y manipula a su esposo, ¿sí? Lo manipula. Le recuerdo, mis amados hermanos, que la manipulación es brujería. Cuando usted como mujer manipula a su esposo con llantos, con quejadera, con un poco de cosas que las mujeres, con esas artimañas que las mujeres saben tener del diablo, porque son del diablo, ¿sí? Eso se llama brujería. Porque cuando usted va donde, una mujer va donde un brujo, va es para que el brujo a obligar a ponerle un demonio al marido para que se someta a las injusticias y a la manipulación de la mujer. Entonces, cuando una persona, un cristiano, quiera manipular a otra persona, eso se llama brujería. Para Dios es brujería. Y muchas personas no caen en cuenta eso. ¿Sí? Entonces, si el cristiano no es justo, si el marido no es justo con su mujer, y si la mujer no es justa con su marido, si el marido se aprovecha de la bondad de su mujer para manipularla, y luego eso es cristiano y va a orar, entonces tenga en cuenta que esa oración no le va a servir. Porque la palabra del Señor dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías, y el profeta Elías, era un hombre justo. Ser justo, dice la palabra, que claman los justos y Jehová los oye. Para que su oración sea eficaz, mi amado hermano, tenga en cuenta y fíjese cómo es que usted habla, cómo es que usted actúa. Si usted es una mujer cantaletosa y a toda hora quiere venir a manipular a su esposo con cantaleta a toda hora y creyendo que con esa cantaleta está mal, está mal. Está mal porque eso es del diablo, eso no es de Dios, eso no es justicia. La justicia es hacerle el bien al prójimo. Repito, la justicia es hacerle bien al prójimo. Usted, mi amado hermano, mi amada hermana, tiene que tener en cuenta que usted tiene que, aparte de agradar a Dios, tiene que preocuparse por agradar al prójimo, por hacer sentir bien a la persona que vive con usted, a la persona de la calle, al vecino, hacerle un favor. Si el patrón le dice que se quede media hora, usted lo hace con el mayor de los gustos. No va a ponerse a estar diciendo, no, el horario mío es hasta las 6 y yo ya ahí para no tengo que ver. Usted nunca va a salir adelante así.
Si el patrón le pide el favor, no, quédate hasta las 6 que tengo que entregar este trabajo. Así no le pague horas extras. Usted lo tiene que hacer porque todo cristiano tiene que ser así. Verdaderos cristianos. Pero si usted vive practicando la injusticia, su oración no sirve, mi oración no sirve. Amén. Y hablando ellos, entonces por eso esta oración que hicieron estos 5,000 que estaban con Pedro y con Juan, dice, y fue escuchada, y la tierra tembló, y fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo, mis amados hermanos, la palabra de Dios, y hablaban con denuedo. ¿Sabe qué es denuedo? Franqueza. Póngale cuidado, mi amado hermano. Le estoy dictando el diccionario, la palabra de nuevo. Quiere decir que oraban con franqueza. ¿Sí? Dice el diccionario, de un derivado de toda palabrería. ¿Qué quiere decir? Franqueza y rudeza. Publicidad. Le hacían publicidad a Dios. Pedro y Juan le hacían publicidad a Dios. Eso quiere decir con denuedo. Como cuando alguien le hace publicidad o le hace propaganda a un producto, nosotros los hijos de Dios le hacemos publicidad al Evangelio. Eso se llama predicar con denuedo la palabra de Dios. A toda hora recalcando y resaltando que el Señor dice así en la palabra, el Señor dice esto, el Señor dice esto, y a toda hora haciendo famoso el Evangelio. Esto es predicar con denuedo y hablar con franqueza, con sinceridad, con testimonio, con santidad. Y hablaban con franqueza y rudeza la publicidad por implicación, dice el diccionario, por implicación, con seguridad. Predicaban el Evangelio con seguridad, sin miedo, sin mancha, sin temor a que me vayan a echar de la empresa por decir la verdad, sin miedo que mi familia se enoje, pues que se enojen. Primero Dios, con seguridad, con denuedo, predicaban la palabra, que quiere decir con seguridad. Les sigo explicando porque esto tiene muchas cosas hermosas. Abiertamente, quiere decir con denuedo, abiertamente, o sea, la palabra del Señor se tiene que gritar a los 4 vientos, como dice la palabra, con voz de trompeta, con voz de Sión, porque los cristianos, los hijos de Dios, no podemos quedarnos callados, jamás. Siempre ha sido así, mis amados hermanos. Usted se pone a estudiar el Evangelio y el que es cristiano insiste, grita, aleluya. Por eso dice, bulla, bulla, porque aquí llegaron los aleluya. Y a muchas personas le fastidia. Dice, ahí vienen los bullosos. Pero eso es el Evangelio, porque el Evangelio se tiene que gritar, predicar. Y la gente que no le gusta y la gente que no quiere cambiar, se retuercen por dentro y le da rabia, y le da odio, y rechina los dientes. Pero se tiene que gritar, y la gente le dice, ve loco como está gritando. Pero cuando ven un borracho por ahí peleando, todo el mundo ahí sí se ríe. Ay, mira ese borracho. Ahí sí compaginan con él. Pero por eso es que pasan tantas cosas negativas a las naciones, a los pueblos. Porque la gente aplaude más lo malo, ¿sí? Pero las cosas de Dios, ahí sí le fastidia, ahí sí una cosa, rechinan los dientes. Ya sabe, usted, mis amados hermanos, por qué hay tantos terremotos, hay tantas inundaciones, por qué hay tantos deslizamientos de tierra. Por el pecado de la gente, por la idolatría, por el paganismo, por estar rechazando a Dios a toda hora, por preferir rendirle culto a los hombres que a Dios.
Y el pueblo se queja, Dios mío, mira esto. Porque el pueblo es idólatra. Porque el pueblo no glorifica a Dios. Glorifica la carne, glorifica a los hombres, glorifica a los jugadores de fútbol, glorifican a Shakira, glorifican a todos los que salen disque famosos por la televisión y eso, en esos conciertos. Todo el mundo paga lo que sea. Paga hasta 1 millón, la más barata boleta para ir a ver a un hijo del diablo. Y cuando les piden el diezmo, ahí sí, pastores ladrones. Esas iglesias no sé qué, esas iglesias no sé cuándo, y comienzan a caer en la blasfemia. Que esos pastores no hacen sino enriquecerse, que esos pastores no sé qué, pero vayan y vean esos conciertos, que la gente paga hasta, en estos días escuché, 1 millón y no sé cuánto, una boleta, la más barata, y la gente no le importa, empeña y vende, para ir a glorificar a un artista que es un agente de Satanás. Y por eso es que pasan tantos deslizamientos de tierra. Ese es el karma por la idolatría, porque Dios, lo que más Dios odia es la idolatría, el paganismo, el egoísmo. Vaya, pídale plata a esa gente para ir a darle comer a un pobre. No le dan. Pero sí prefieren irse a gastar, a emborracharse. Y son felices hablando mal de las iglesias, de los pastores, de los diezmos y todas esas cosas. Y no solamente esto, sino los cristianos también caen en esa trampa. Y hablaban con de nuevo la palabra, con seguridad, abiertamente, claramente, confiadamente. Confiar, conocer. De nuevo, franqueza y libertad. Esto quiere decir en el diccionario bíblico la palabra de nuevo. Seguimos. Versículo 32. Y la multitud de los que le habían creído eran de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Usted está viendo, ¿no? Usted está mirando, está escuchando atentamente. ¿Por qué esta gente era tan bendecida? Ahí le está diciendo la palabra. Yo se lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Póngale mucho cuidado. Miren estos cristianos de esa época, de la iglesia primitiva, que es la que nosotros tenemos que volver a rescatar otra vez. Ser como la iglesia, los hechos de los apóstoles. Póngale mucho cuidado. Versículo 32. Y la multitud de los que habían creído. Esta gente creía y a Dios no le importaba nada. Porque creían en los milagros, creían en Cristo, creían en Jesús. ¿Sí? Era de un corazón, póngale mucho cuidado. Aquí está la característica de que usted y yo tenemos que ser de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo lo propio, de nada lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. No eran apegados a las cosas materiales. En otras, ellos decían, eso no es mío, esa casa no es mía, ese carro no es mío, esa fundación no es mía, esa moto no es mía. Cuando usted como cristiano o como cristiana, mis amados, dice que esta es mi casa, que esto es lo mío, entonces usted es rica, usted es rico, y los ricos no heredan el reino de los cielos. Miren que estos 5,000 y toda esta gente oraba, dice la palabra en el versículo 32 del capítulo 4 del libro de los Hechos, dicen que ellos eran de un solo corazón y una sola alma. ¿Qué quiere decir? Que eran de un solo corazón y su alma, que no tenían apego de nada y no decían decir voy a leerlo para que no vamos a distorsionar la palabra. Vea, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían. O sea que ellos decían, no, esto no es mío.
O sea, no vivían aferrados ni apegados, porque el evangelio que se les predicaba de Cristo era eso. Cuando el evangelio de Cristo llega a nuestras vidas, nosotros tenemos que soltar desde el corazón la familia, los apegos, el mesmerismo familiar. ¿Qué es el mesmerismo familiar? El mesmerismo familiar es el que usted cree que su familia depende de usted y no de Dios. Eso se llama mesmerismo familiar. Ah, es que mi familia no me voy porque ellos dependen de mí. Deje de ser mentiroso, no diga eso. Usted tiene que aprender que mi familia depende de Dios. Mis hijos dependen de Dios. Su esposa depende de Dios, no de mí. Entonces eso quiere decir, mis amados, que ellos decían no tener nada suyo propio. Y yo vuelvo y le repito y le recalco. Los ricos es más fácil que pasen un camello por el ojo de una aguja que un rico de entrar al reino de los cielos. Pero no estamos hablando de los ricos de plata. Estamos hablando de los ricos que se apegan a las cosas materiales. A una cama, a un nochero, a un loro, a un perro. Y esto es mío y nadie me lo va a quitar. Esas personas son ricas. Y esto es mío y esto es mío. Ellos son ricos. Y no van a entrar al reino de los cielos porque los ricos no heredan el reino de los cielos. Y las oraciones de estos ricos no llegan al trono de la gracia. Porque no han despojado, porque son idólatras del carro, de la casa. Y los idólatras no heredan el reino de los cielos. Son aferrados y apegados a un sancocho, a un caldo, a un arroz, a una guapanela, a una colada. Son aferrados. Y nadie les quita eso del corazón. Entonces eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Entonces, por eso esa tierra tembló donde estaban congregados y fueron llenos del Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué fueron llenos del Espíritu Santo? Porque ellos no tenían apegos en su corazón. Dice, me gusta esa palabra, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Póngale mucho cuidado. El que me vaya a escuchar, yo le ruego a Dios, papito Dios, Padre Celestial, amado Padre Eterno, te ruego que esta palabra corra y sea glorificada. Permite, Señor, que tú eres el que añades las almas a esta iglesia virtual. Millones de personas escuchar este evangelio, puedan escuchar. Y entonces, y tenían todas las cosas en común. Yo le voy a explicar qué quiere decir que tenían todas las cosas en común. Dice que tenían, o sea, que todos los discípulos y todas las ovejas de ese tiempo del libro de los Hechos, ellos tenían todas las cosas en común. ¿Qué quiere decir que tenían todas las cosas en común? Dice, estar unánimes. O sea que ellos eran unidos, se amaban los unos a los otros. No como la hipocresía que uno vive en las iglesias. Ay, Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermanita, pero por dentro, ahí va ese, que no sé qué. Eso no existía en la iglesia primitiva, porque ellos tenían las cosas en común. ¿Qué quiere decir? Que eran unidos, eran uno para todos y todos para uno. Si a alguien le pasaba algo, todos corrían a ayudarlo y a levantarlo. No como muchos hermanos cristianos que una persona recae, vea, lo bajo le pasa por pecador, vea, y comienzan a señalar y a condenar y a juzgar. ¡Ja! ¿Qué no haría que está aguantando hambre, que no tiene la nevera vacía? Y es que cristiano. Y comienzan a blasfemar sin saber qué es lo que está pasando. Qué triste, ¿no? Vea, lo bajo le pasa por pecador. Eso le pasa, miren. No existía esa crítica, ese señalamiento. Por eso el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué no vemos cristianos
en esta época llenos del Espíritu Santo, porque aquí nos está enseñando, porque la mayoría de los cristianos mantenemos apegados a las cosas materiales, porque no oramos, porque no estamos unidos. Esa es la verdad. Dice, estar unánimes significa estar de acuerdo espiritualmente con una sola alma. En nombre de Jesús, de internet, no permita que el internet se vaya, Señor. Ellos mantenían unidos de corazón y de alma, no como nosotros los cristianos de esta época, que estamos unidos, pero de apariencia. Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermanita. Pero vaya y pídale un favor y verá que no se lo hace. ¿Sí? No todos, no todos. Hay cristianos muy buenos. De un corazón y una sola alma. Al estar unánimes, los creyentes comparten todas las cosas en común, excepto las intimidades. O sea, que estar, que tenían las cosas en común, quiere decir que todo lo compartían, menos la esposa. Porque eso no se comparte. Menos el esposo. Las cosas matrimoniales son las más íntimas. Pero de ahí para allá, todo se compartía. Eso quiere decir que tenían todas las cosas en común. Me gusta este libro de los Hechos. Porque es que esa es la iglesia que tenemos que rescatar. Cuando usted entra a formar parte de una iglesia, una congregación, mis amados hermanos, tenemos que practicar la hospitalidad entre los hermanos. Estar pendiente qué es lo que le falta al otro hermano. Y al estar unánimes, los creyentes comparten todas las cosas en común. Dice, y tener todas las cosas en común implica apoyarse los unos a los otros y orar los unos por los otros. Cuando usted es cristiano, usted tiene que orar por sus hermanos cristianos, no solamente por la gente de la calle. Tenemos que orar. La gente dice, no, pero yo que tengo que orar. Esa oración mía de 5 minutos, no, hermano. Hay tantas cosas por qué orar. Pídale al Espíritu Santo que le coloque un espíritu de oración. Cuando usted tiene un espíritu de oración, usted ora horas enteras. Pero cuando usted tiene un tiempo de oración, no ora sino 5 minutos, 10 minuticos, y ya se cree la última Coca-Cola del desierto. Y si usted ora para cumplir, pues eso no le va a servir. Entonces, eso era la iglesia, esa era la iglesia primitiva. Seguimos avanzando, mis amados hermanos. Dice, con gran poder, versículo 33, con gran poder los apóstoles le daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Cuando usted predica de Jesús, la gracia del Señor lo cubre. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades y cosas las vendían y las traían en el precio de lo vendido. Uy, hermano, tremendo esta iglesia. ¿Usted cree que yo voy a vender mi casa? Pero ¿por qué no se hace eso ahora? Porque ha salido mucho falso apóstol, muchos falsos pastores. Gente que está en el evangelio por plata, por negocio. Por eso se perdió esta gloria, esta unción. Que mire que la gente vendía sus casas y así como tal la vendía, no decía, no voy a coger esto para mí y el resto lo va a llevar al pastor, a la iglesia. No, ellos lo llevaban todo. ¿Usted se imagina la fe? Usted me pregunta a mí, usted diría, no, yo no. ¿Para qué vamos a decir mentiras? Pero mire que en ese tiempo esta gente estaba tan convencida del evangelio, tan convencida de Jesucristo, tan convencida que vendían las casas y no les importaba. Hombre, ¿de qué te sirve ganarlo todo si pierdes tu alma? Ellos
sabían en su interior que la obra del Señor, póngale mucho cuidado, que la obra del Señor era principal más que su propia necesidad personal. Por eso vendían las casas y entregaban la plata completica. No decían, voy a coger esto para comprarme una remesa. Y el resto, no, ahí no dice así. Ahí dice completico. Mire, póngale mucho cuidado a la palabra, porque yo sé que esto a ninguno nos gusta, pero está en la palabra. Así que no había entre ellos ninguno necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o cosas, las vendían y la traían al precio de lo vendido. Si la vendían en 50 millones entregaban. ¿Sí? Pero ¿por qué ellos hacían eso? ¿Usted no se ha preguntado? Pregúntese. No pase los versículos derechos. No, preguntémonos, Dios mío, pero esta gente, ¿por qué hacían eso? Ahora, ¿por qué no hacemos eso? Y dicen que nadie le faltaba nada, no habían necesitados, no habían habitantes de la calle, como ahora hay por millones. Porque ellos mismos suplían la necesidad, porque tenían el espíritu de la hospitalidad que Jesucristo les había inculcado. Si usted como cristiano y yo como cristiano no tengo ese principio de ser hospitalario, de ahí fue donde salieron los hospitales. De la iglesia primitiva fue lo que salieron los hospitales, porque ellos eran hospitalarios, ellos se preocupaban por los enfermos, por el que estaba aguantando hambre, por el que no tenía ropa. Esta era la iglesia primitiva, mis amados hermanos. Esta es la iglesia de los hechos. ¿Será que hay una iglesia de los hechos por aquí? Ahora aquí en Cali o en Colombia, en América, en el mundo. Sí, sí las hay. Poquitas, pero las hay. Sí. Póngale mucho cuidado. Que aquí viene lo más importante. Dice la palabra en el 35. Y ponían a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según, y se repartía a cada uno según su necesidad. Y aquí hay una enseñanza muy buena. Y ponían a los pies de los apóstoles. ¿Cuál era la diferencia de los apóstoles de ese tiempo a los apóstoles de ahora en día? Los apóstoles de ahora en día tienen iglesias grandes y plata, pero no tienen poder de Dios. Los apóstoles del libro de los Hechos no tenían plata, por eso Pedro le dijo al paralítico, no tengo plata, ni tengo oro, no porque es que ellos eran pobres y que porque a ellos no les llegaba plata. Sí, a ellos les llegaba muchísima plata, pero ellos no se quedaban con nada. Esa es la gran diferencia, mis amados. Ojalá Dios quiera me escuchen millones de discípulos y ovejas. Ellos no les gustaba quedarse con nada. A ellos les ponían todas las ventas de las casas a los pies de los apóstoles. Aquí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 35. Sí, 35. Y ponían a los pies de los apóstoles. Yo les quiero volver a repetir, mis amados hermanos. La diferencia de los apóstoles del tiempo de Jesús, del tiempo, son diferentes a los apóstoles o a los falsos apóstoles que hay ahora en día. Estos apóstoles tenían poder, tenían señales, tenían milagros. Pedro curaba con la sombra. Ahora ningún apóstol cura con la sombra. Y estos apóstoles no tenían plata. Y los apóstoles de ahora tienen mucha plata, pero no tienen poder, no tienen sanidad, no tienen milagros. ¿Por qué? Porque convirtieron el evangelio en un negocio. Convirtieron las fundaciones en negocio. ¿Sí? Entonces se les quita el poder. Aquí está la enseñanza, mis amados hermanos. Los apóstoles todos lo ponían a los pies y así como les llegaban las cosas, las repartían. No decían, no voy a coger el 80% para mí
y el resto lo voy a repartir. No. O decían, voy a repartir el 90% y yo me quedo con el 10%. No. Tal cual llegaban, tal cual lo repartían. Y ahí donde está la sabiduría. Yo sé que a nosotros no nos gusta eso, pero esa es la verdad. Y ahí donde está el poder de Dios. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en un pastor, en un apóstol, cuando no se queda con nada y todo lo reparte. Y dice la palabra, y lo repartían según la necesidad del pueblo. Quiere decir que si ellos iban de casa en casa a repartir, entonces ellos miraban la necesidad. Por ejemplo, aquí no hay para comer, entonces les llevaban remesa. Aquí no hay para pagar, no han pagado los recibos de agua de luz porque no tienen y les van a cortar la luz. Ahí mismo tenga, pásenme los recibos, yo los pago. No estoy durmiendo en la calle, camine, yo le pago una piecita. Esa era la iglesia. Tremendo, ¿no? Que aquí no hay ropa, tenga esta ropa. Que no tengo casa, vamos colaboremos. Yo conozco fundaciones cristianas que le hacen casi o le reparan casitas a los ancianos. Eso es una obra muy linda. Esa gente tiene el poder de Dios. Esa gente está llena del Espíritu Santo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque tuve hambre y me diste de comer. No tenía dónde dormir y me diste posada. Y Dios Jesucristo les dijo, hágasen aquí las ovejas de mi prado. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, no estaba preso y me visitaste, estuve enfermo y oraste por mí para que me sanara. De ustedes es el reino de los cielos. ¿Cómo la ven? ¿Cómo nos quedó el ojo a todos que nos creemos cristianos y que porque oramos y que porque leemos Biblia y que porque vamos a la iglesia y que porque ayunamos, pero no practicamos la justicia, que es hacer el bien al prójimo? Por eso dice la palabra, ¿sí? Por eso dice la palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto añadido. Pero la gente no practica, busca a Dios, pero no practica en la justicia. Y practicar la justicia es hacerle el bien a los demás, así paguen mal. Mejor, entre más mal le paguen a usted, más Dios lo glorifica a usted. No se queje que porque le pagaron mal. Por eso le digo, pastor cristiano que maneje gente, tiene que estar lleno del Espíritu Santo, porque un pastor, un apóstol que no esté lleno del Espíritu Santo, si alguien le paga mal, entonces este lo va a odiar. Mira que yo le di posada, mira que yo le di a comer, mira cómo me pagó. Eso no es de un cristiano decir esas cosas. ¿Sabe qué es lo de un cristiano cuando le pagan mal? Reírse, que Dios lo bendiga. Aquí vuelvo y lo espero para seguirlo ayudando. Porque así es Dios. ¿No vio que Jesús sanó a 10 leprosos? Y solamente uno vino a darle gracias y el resto se fueron contentos, felices, a seguir pecando, a seguir bailando, a seguir rumbeando, a seguir emborrachándose. Y Jesús sabía todo eso, porque Jesús es Dios. Y Él no se puso a decir, no, yo que voy a andar curando a estos leprosos. Si van a seguir por lo mismo, usted no se tiene que fijar en eso. Usted y yo no tenemos que fijarnos si nos van a pagar mal. Hermano, métase en la cabeza. Yo ya me lo metí. Ya hace tiempo me metí en la cabeza que a mí la gente me va a pagar mal. Mi familia, su mamá, su papá, sus tíos, sus hermanos, le van a pagar mal. Le van a mal hablar de usted siempre. Eso ya es notorio, eso ya se sabe. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted como cristiano? Sanar su alma, sanar su corazón por medio del Espíritu Santo, para cuando le llegue ese dolor, de ese rechazo, de esa puñalada trapera de la familia, los amigos, usted no quede mal, sino que le dé gloria a Dios
y si le toca llorar por ahí en la intimidad, sin que nadie lo vea, llore y entréguele ese dolor a Dios y siga para adelante. Porque de seguro, a usted y a mí nos van a pagar mal. Pero no temáis, yo he vencido, dice el Señor. En la tierra sentiréis aflicción, pero no temáis. Mire qué palabra de consolación tan hermosa. No temáis, que yo he vencido. ¿Sabe que esa palabra es profunda? Eso de que yo he vencido quiere decir que usted va a vencer, porque usted está haciendo lo mismo de Cristo. Está haciendo lo mismo de Cristo. Usted se está ganando el derecho, la corona incorruptible, porque le están pagando mal y usted se está quedando callado y no está odiando a la persona. Antes, por el contrario, sígale sirviendo. Si te pegan en la mejilla, coloca la otra. No va a ser como los cristianos, que el que me la hace me la paga. Ese no va para el cielo. Eso es ser cristiano, mis amados hermanos, vaya bajando de las nubes. A mí sí me gusta. Esto es lindo. Vuelvo y repito, si no estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a llorar, vamos a sufrir, nos vamos a quejar, vamos a decir, pero ¿por qué si yo voy a la iglesia? ¿Pero por qué si yo le oro al Señor? ¿Pero por qué si yo...? No, hermano. Llénese del Espíritu Santo. No sea un cristiano tibio, no sea un cristiano cojo, como el paralítico, de la iglesia La Hermosa, que era un israelita. Yo ya lo investigué. Digamos que era un cristiano que se había apartado y quedó parapléjico y quedó pidiendo plata. Era un conocedor de la palabra de Dios y mire cómo quedó. ¿Sí? Entonces, terminamos, mis amados hermanos, diciendo en el versículo 36, entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Oiga, póngale mucho cuidado. Un levita de la tribu de Leví era una orden. Los levitas eran una orden. Tenían una función. Los levitas no tenían nada, ni casa, ni carro, nada material. O sea, ellos eran renunciantes a todo eso. Los levitas son los que cantaban en las iglesias. Los levitas son los que limpian las sillas. Los levitas son los que hacen de comer y le sirven a los demás. Yo soy un levita. Yo anhelo ser un levita. Un levita en el tiempo antiguo, ellos, por eso, espere, yo le leo primero para que quede claro, póngale cuidado. Y entonces pusieron, Padre Celestial, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Como este era levita, los levitas no podían tener casa. ¿Está escuchando? Los levitas, por ser, esto era una, como decir en la iglesia católica, los sanfranciscanos. Por eso ellos se ponen esa túnica así, porque ellos son renunciantes. Entonces los levitas eran los que, vuelvo y repito, hacían el aseo en las iglesias, limpiaban los asientos, acomodaban a la gente, hacían los almuerzos, le repartían a los hermanos, iban a las calles a repartir comida, pero ellos no dependían de ningún trabajo, ellos no trabajaban. ¿Sí? Ellos no trabajaban, porque ellos vivían pendiente de las cosas de Dios, de la obra, que era el templo, que era la iglesia, digámoslo así, y del bienestar de los hermanos que llegaban a la congregación. Entonces dice que este levita, que por sobrenombre le pusieron Bernabé, que llamaba José, pero por sobrenombre le pusieron Bernabé, vendió su propiedad y se la entregó a los apóstoles.
Mire que la gente tenían, apenas vieron esta obra del Señor, apenas vieron esta iglesia de los Hechos de los Apóstoles, esta iglesia permitía a todo el mundo, comenzó a despojarse, y no lo hacían por manipulación, no lo hacían porque ellos tampoco le decían, si usted no vende la casa, se va a ir para el infierno. No, los apóstoles no les decían eso. Ellos de su propio fervor, de su propio corazón, lo hacían porque nadie le decía nada, vaya venda la casa para que pueda entrar al reino de los cielos. No, los apóstoles no hacían eso. Como muchos apóstoles, que si usted no entrega esto, entonces usted le va a ir mal en su negocio. No, ellos no trabajaban así. Esto lo hacen solo los fariseos, los hipócritas. Sino que la gente de su propia cuenta, solamente ver la gloria de Dios, el milagro de Dios, y querían levantar un templo, querían levantar una fundación, querían levantar una iglesia, ellos entregaban todo, primero la obra del Señor. Y esto me fascina, esto me gusta. Entonces, como era levita, y era de la tribu de Levi, Bernabé, y era de esa corriente, de esa orden, digámoslo así, él por naturaleza vendió su casa y dijo, no, yo sigo como levita, sirviendo en la casa del Señor, como Samuel, que él fue entregado para servir en el templo, en la casa. ¿Cuánto le gustaría ser levitas? Uy, yo siento en mi corazón que yo soy un levita. Gloria a Dios. Ahora nos quedamos a levitar. Dios lo bendiga. Mire qué palabra tan bella, qué palabra tan hermosa. Cuán bello es el Señor, cuán bueno es amar al prójimo y servirle y agradarle en todo, que se sienta bien. No importa que usted esté mal. Dice la palabra que Señor, hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, déjame sembrar amor. Donde haya paz, donde haya odio, déjame sembrar paz. Donde haya tristeza, yo colocar alegría. Porque es al dar como recibimos, mis amados hermanos. No es que nadie me quiere, no es que nadie me da, no, quítese eso, usted no nació para eso. Usted y yo como levita nacimos fue para dar y dar, sin esperar nada a cambio. Y ponernos felices y gozosos cuando nos pagan mal. Póngale cuidado, sentirnos felices, porque cuando alguien nos paga mal es porque ahí está la señal de que estamos haciendo las cosas bien para Dios. No como ese que se queja, no, que es que yo le di, mirarlo como me pagó, y a toda hora iba diciéndole a la gente y mostrándole, no haga eso. Porque ¿cómo es que dice? Lo que la mano derecha haga, que no se dé cuenta la izquierda. Y está dando a todo el mundo, fíjate que yo le di a comer a Julano de tal, y ahora Dios los bendiga, Dios los guarde, que esta palabra corra, sea glorificada, que la paz de Cristo se envuelva, que la paz de Cristo brille en vosotros, que la paz de Cristo los alcance a todos. Bendiciones, Dios los bendiga. Su pastor, su amigo Carlos Giovanni, y este tiempos que se llaman tiempos de poder, sabiduría y amor para Cristo. Amén, gloria a Dios. Mediten esta palabra.